Es que antes hemos dicho que la homeopatía surgió un poco porque había una teoría, una hipótesis... Bueno, realmente ellos la llamaban la teoría de los 4 humores, ¿no? Que es una teoría que estuvo vigente, ojo, desde el menos 400 hasta el siglo XIX. Es que es muy fuerte, sí. ¿eh? Y lo hemos adelantado un poco antes, pero a mí me interesa saber cómo hemos pasado de que humor venga en latín de humor humoris, que significaba líquido, a lo que significa actualmente. Porque es muy curioso. Si actualmente tú te metes en el diccionario, vamos a ver como 3 acepciones principales. Una es el humor es el carácter de una persona. Por ejemplo, tú puedes tener buen humor o mal humor, que sería un sinónimo de leche. Tengo mala leche, o incluso de hostia, ¿no? Tengo mala hostia. Ostras, qué guapo. Ya, esto es muy curioso. Luego también puede ser un sinónimo de gracia, en el sentido de esta persona tiene humor, tiene gracia, se ríe por las cosas y eso. Y también en anatomía, en el diccionario podemos encontrar el humor aqueo o acuoso, que es un líquido que está en el globo del ojo de los vertebrados, y cefalópodos, que se halla delante del cristalino, o el humor vítreo, que sería básicamente lo mismo, pero detrás del cristalino, ¿no? Sí. O sea, hay muchas palabras en medicina que usan humor como líquido. Exactamente. Qué guay. Porque originalmente significaba eso, líquido. Claro. Entonces, ¿de dónde viene esta palabra? Pues de la tercera declinación del latín, que sabrás que esa tercera declinación, porque ya te lo he dicho alguna vez, pasó al castellano a veces como masculino, y a veces como femenino. Exactamente. O sea que en castellano medieval vamos a encontrar el humor y la humor. Qué guay. En latín pensaban que esta palabra tenía relación con humus, que es esta pasta de garbanzo. ¿De verdad? ¿No? ¡Ay! No me tomes el pelo con cosas que no sé, que me las creo. Vale, perdona. Que luego yo solo voy contando por ahí para hacerme la chula. O sea, creían que tenía relación con humus, pero es que humus en latín es tierra. Es tierra. Claro. Y pero de ahí viene el humus actual. No, eso viene del árabe. Por eso lo de exhumar, ¿no? Exhumar está relacionado con tierra. Ellos se pensaban que tenía... Sí. Ellos pensaban que tenía relación porque veían lógico que el líquido emanaba de la tierra. Claro. Entonces, pues tal. Eso es lo que se conoce como etimología popular. Claro. Por eso le metieron una H. Y por eso en español tiene H. Pero es verdad que en castellano medieval podíamos encontrar humor con H o sin H, masculino, femenino. Qué bueno, lío, una movida, sí. El caso, que humor comparte origen con palabras como humedad, húmedo, que están muy relacionadas con los líquidos. Claro, claro. Todo está relacionado. Entonces, hemos dicho antes que existía la teoría de los humores. Tú ya has dicho que había pues 4 líquidos en el cuerpo, que eran la sangre o bilis roja, la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y luego una que añadió Galeno, tu abuelo, que era la neuma o spiritus, que era más que un líquido, era como el aire. Bueno, actualmente a mí esto me interesaba mucho, que era qué relación tienen estos líquidos con la actualidad. Porque, obviamente, pues la bilis roja, la sangre, pues sí que tiene una correlación con la sangre actual, pero la bilis amarilla también, ¿no? Sería... Con el hígado, sí. Me ha parecido curioso porque la definición que te da Wikipedia te dice: la bilis es una secreción líquida amarillenta, amarronada o de color verde oliva y de sabor amargo. ¿Quién la ha probado? Tía, antiguamente, o sea, era como un chupito que se tomaban en banquetes de la realeza. ¿Perdona? Que sí, que sí. ¡Que no! ¡Que ¡Te no lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces tanto! ¡Tontísima! No, pero ¿sabes una cosa? Hablando de chupar fluidos, bueno, a ver. Pero eso de el sabor de las sustancias, es que, por ejemplo, antiguamente una forma de diagnosticar la diabetes era con el sabor de la orina. Porque era dulce. Porque ¿Y quién se la tomaba? ¿El médico? Pues el médico, o sea, tú te probabas no te tomabas una taza, en plan no, te tomabas, o sea, lo probabas con la lengua, pero una gota. Pero el sabor dulce de la orina, como los diabéticos no podían procesar la glucosa, la mean. Entonces, eso pasa a día de hoy, si no te tratas, eres diabético y no te la tratas, meas dulce. Entonces, antiguamente, igual el sabor amargo, pues en el pasado se probaba a ver a qué sabía. Tía, qué asco me acaba de dar. O sea, el médico se tomaba chupitos de... Que no era un chupito, que era una gotita pequeña. ¡Qué asco! Yo no podría haber sido médica en esa época porque no tengo sabor. Sí, pero casi no. ¿Sabes? Yo no... No. A mí me pones ¿cómo se un dice? plato No de sabes algo... cosas. No sabes. Ya, tía, es que... Son rarísimos. No sabes cosas, es como yo te pregunto si no notas del sabor. Conocimiento. O sea, se tiende más a decir no tengo sabor. Yo no... Me dices, ¿de qué está hecho esto? Y a lo mejor es piña, que es como un sabor súper... Y yo te digo, no sé, sabe Elena, rico, pero no te sé identificar. Bueno, el caso, los líquidos, ¿vale? La bilis ya nos queda claro, pero luego, por ejemplo, la flema,
es totalmente diferente a lo que nosotros llamamos hoy flema, que serían los mocos. Sí. O sea, tú no tienes moco por todo. Ellos no pensaban que tenías moco por el cuerpo. Sí tienes. Los órganos tienen moco. Bueno, como una mucosa, ¿no? Bueno, moquillo, no moco. En plan, pues... o sea, el páncreas tiene moco. O sea, el moco sirve para lubricar, para proteger. Entonces, Vale. hay muchos órganos que tienen moco, pero bueno, que no era uno ellos de estos pensarían líquidos, en el que claro. tú echas también y Pero todo. de todas formas, para nosotros la flema no es ese moco que tienes alrededor de los órganos, claro. ¿no? Es el moco que echas en un gapo. ¿Vale? Qué asco, es que odio los mocos, de verdad, o sea, no. Y luego estaba la bilis negra, que eso realmente no tiene ninguna relación con ningún líquido que tengamos ahora en el cuerpo. Y claro, esta teoría de los humores no solamente relacionaba estos líquidos con el cuerpo, sino que también, dependiendo de qué líquido tuvieras más, pues se relacionaba con una estación del año. O sea, unas movidas que flipas. Pero la pregunta es, ¿cómo hemos pasado de este significado del líquido a lo que significa actualmente humor, en el sentido de tener buen humor, de tener gracia, ¿no? Eso es muy curioso. Sí. Bueno, pues si tú tenías un equilibrio de esos 4 humores, tu carácter iba a ser agradable. Entonces se podría relacionar con hoy estoy de buen humor. Claro. Es decir, tengo los humores bien equilibrados. Sin embargo, si estás de mal humor, tienes los humores desequilibrados. Qué guay. Algo curioso es que luego salieron palabras como humorista. Y si una persona, por ejemplo, del siglo XVI escuchara esto, pensaría más que alguien que da gracias es alguien, un médico, por ejemplo, ¿no? Claro. ¡Hala, qué guay! Eso es muy guay, sí. Han salido palabras como humoral, es decir, relacionado con el humor, humorado, que posee humor, bueno, humoroso, humorismo, un montón de palabras. Y luego se desarrolló, relacionado con esto de los humores, la teoría de los temperamentos. Vale. Que es un poco lo que te acabo de decir. Dependiendo de qué humor tuvieras más en el cuerpo, vas a tener un temperamento u otro. Por ejemplo, súper guay. Si tenías más de bilis amarilla, ¿cómo se dice bilis amarilla en griego? En realidad lo sabes. Melaina Colé. Xancejolé. ¿Cómo voy a saber eso? Sí, lo sabes. Es una palabra vale. que estudias constantemente. Claro. No, la medicina se la palabra jolé, pero mira, me lo has dicho, ¿no? Jolé en griego significaba bilis. De jolé viene, por ejemplo, la palabra cólera. Ah. Entonces, las personas que tenían un exceso de la bilis amarilla tenían un temperamento colérico. Vale. Ah, qué guay. Sí. Y luego, las personas que tenían un exceso de bilis negra, que bilis negra sí que se llamaba Melaina Colé. Melaina jolé, exactamente. Melaina jolé da melancolía. Claro. Muy bien. Pues entonces las personas que tenían un exceso de este humor eran más depresivas, eran perezosas, tenían más miedosas, más enfermizas. Claro. Como curiosidad, se cree que la bilis negra se producía en el bazo, que en inglés se llama spleen, y por eso en inglés spleen significa bazo, pero también melancolía. ¿En serio? Sí, ¡Hala, lo tengo qué en el guay vídeo esto! sobre el bazo. ¡Qué guay! Me encanta. ¡Ah, qué fuerte! Muchas gracias. He hecho una contribución a las letras de Ya. hoy. Estoy súper contenta. Ya te puedes ir. Luego, si tenías un exceso de flema, pues tenías un temperamento flemático, que eran más olvidadizos, solían desanimarse. Y si tenías un exceso... Es que es muy fuerte todo esto, ¿no? Solo estoy pensando quién soy. Es como astrología, ahora ¿sabes? te voy a hacer un test. Y si tenías más sangre... Esto me ha parecido muy curioso, ¿vale? Porque si tenías como que la sangre era lo que predominaba en tu cuerpo, tenías un temperamento pues amable, eras una persona simpática, buena gente, era como el mejor. Yo tengo sangre. El temperamento sanguíneo era el mejor. Pero entonces yo me pregunto, ¿por qué se hacían sangrías, no? O sea, Ya, si supuestamente claro. tenías un exceso de... Quizás era como Porque que... no sabían cómo quitar otro líquido, supongo, ¿no? Ya, En plan... porque la flema a lo mejor... Y también originalmente venía, en la antigüedad se pensaba que te sacaban demonios, igual simplemente Ya, fue una es verdad, extensión, en es verdad. plan... O incluso aquí a lo mejor para tener un temperamento sanguíneo era como un poquito más de los demás, pero si te pasas ya... Claro. es- Igual se pensaban que al sangrar también salían otros líquidos mezclados, ¿eh? No lo sé. Ya, no lo sé, pero especulando. bueno, me ha parecido curioso. Qué guay. Y luego más tarde un señor francés, un médico, que se llamaba Perriot, C2 en francés, se le ocurrió la idea de relacionar el temperamento con la grafología de las personas. O sea, dependiendo de cómo escribas, del Me tipo de meo. letra que tú tengas, tienes un temperamento u otro, uno de estos 4, ¿vale? Entonces yo te voy a hacer un test. Me encantan las magufadas y los tests. Te voy a hacer un test para saber cómo, dependiendo de tu tipo de letra, cuál es tu temperamento. Me encanta, me encanta, me encanta. Vale, primera pregunta. ¿Qué tamaño tiene tu letra? Te voy a dar 3 opciones. A, grande. B, normal. C, pequeño.
Yo que sé que es normal que es grande y que es pequeño. O sea, ¿tú considerarías de tamaño medio? A ver, enséñame un texto tuyo. A ver. Sabes que hay gente que escribe con la letra súper chiquitita, ¿no? Mira, aquí ha escrito algo alguien. Sandra es la estrella de este podcast. Vamos a analizar esta letra. ¡Qué mentirosa! No hay nada escrito. Mira, así es mi letra. Espera, ¿qué pone? Vale, yo diría que es normal. Vale, yo creo que es normal. Le voy a dar un punto. Esto puede ser de temperamento flemático y melancólico, ¿vale? Entonces le voy a dar un punto lo que en está cada uno. apuntado, de verdad, porque suenan los pedos. Es lo único que has apuntado en este cuaderno. Vale, ¿qué forma tiene tu letra? A, con curvas e inclinada hacia la derecha y de forma ascendente. No. B, con curvas y sencilla. No. C, con picos y muy junta. D, irregular y desligada. Pues yo diría que es irregular y desligada. Vale, pues No, porque no está ligada, escribes de es forma verdad. continua. No es como la caligrafía. No tienes como una forma súper regular. Cada letra tiene un poquito un tamaño. Entonces tienes un temperamento... melancólico. Vale, empezamos. Ya tienes 2 puntos aquí. En verdad me pega. Esta es importante. ¿A qué velocidad escribes? ¿Rápido o despacio? Intento todo lo rápido que puedo. Me pone nerviosa escribir, es perder el tiempo. Escribo más rápido en el ordenador. Bueno, pues aquí te voy a dar un punto para sanguíneo, colérico y melancólico. O sea, tengo lo mejor de todos los mundos. Bueno, vas ganando en melancólico. ¿Y cómo es tu orden? O sea, ¿cómo eres de ordenada la forma de escribir? ¿Tienes márgenes ordenados? ¿Separas entre líneas? ¿O tienes márgenes desordenados? Soy súper ordenada. Vale, entonces, flemático y colérico. Qué asco, el del moco, en serio. Pues lo siento, Sandra, pero fíjate que el mejor, que era el sanguíneo, Nada. tienes un punto solamente. Joder. O sea que tu temperamento, según tu forma de escribir, es melancólico. Joder. Eres una depresiva. Me pega un poco. Toma un poquito de homeopatía, ¿vale? Es verdad, para la depresión lo haré. Seguro que Toma funciona. foie gras, reducción de foie gras. Hostia, no foie gras. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced, aunque al final todo se puede explicar. Gracias a un rey. Que no.